Continuamos en la UNED, en concreto en el grado de Criminología. Estamos hablando sobre la criminología y la introducción a sus principios, en esta parte tercera. La criminología, como ciencia, aspira a alcanzar los 4 niveles de conocimiento a los que toda ciencia social aspira. Nivel descriptivo, criminología, que quiere cuantificar la criminalidad, conocer con detalle las condiciones en las que se realizan los comportamientos antisociales y las reacciones sociales formales e informales que se pueden aplicar a estas conductas. Otra, en nivel explicativo, que ordena los conocimientos sobre el origen y aparición de la delincuencia y las reacciones que se aplican a estos comportamientos y elabora teorías explicativas de la criminalidad con los conocimientos adquiridos. Un tercer punto, en nivel predictivo. Este estudia la probabilidad de que puede repetirse la conducta delictiva, así como las condiciones que pueden favorecer o impedir, en mayor o menor medida, la aparición del comportamiento desviado y delictivo. Otro sería el nivel de intervención, cuya finalidad es prevenir la realización de las conductas delictivas actuando sobre aquellos factores relacionados con el comportamiento delictivo para prevenirlo de manera eficaz, efectiva, eficiente y adecuada a las necesidades sociales. García Pablos considera que la criminología es una ciencia porque reúne los siguientes requisitos: que ha desarrollado un método de estudio propio basado en su interdisciplinariedad para el análisis de su objeto, que tiene un objeto particular y diferenciado, el delito, el delincuente, la víctima y el control social del delito, y tiene 3 funciones propias y distintivas: proporcionar información válida y fiable sobre la criminalidad, desarrollar programas de prevención del delito efectivos y crear técnicas de prevención positiva con el delincuente. Rodríguez Manzanera apunta que toda ciencia debe poseer las siguientes características para ser considerada como tal. 1. Un objeto de estudio propio y delimitado. 2. Un método de investigación adecuado al objeto. 3. Reunir conocimientos sobre su objeto. Y 4. Dichos conocimientos deben ser ordenados, sistematizados y jerarquizados. Todo este proceso será inválido en caso de que tal conocimiento no pueda ser refutado por otros investigadores. Según el autor, la criminología de principios de los años 80 del pasado siglo ya reunía estas características, por lo que podía ser considerada una entidad científica independiente. La criminología se ocupa del estudio de la delincuencia desde varios aspectos. Se interesa por el delito en la sociedad y como fenómeno individual en la vida de una persona, de la evolución de la delincuencia a lo largo del tiempo, de la estadística criminal, del control del delito, de la prevención y de la eficacia de las penas. Es una ciencia que con los resultados obtenidos en el estudio empírico científico del delito y de la delincuencia como fenómeno global ofrece soluciones para controlar la delincuencia, la prevención del delito, el tratamiento del delincuente, los resultados de la ejecución de las penas y las reformas que habría que realizar para prevenir la delincuencia. Se ha discutido el carácter científico de la criminología y su carácter autónomo, debate recurrente desde el origen de la disciplina que se reactiva periódicamente con los más variados argumentos. Bianchi consideró que la criminología era en realidad una metaciencia subordinada al derecho penal, con capacidad para aportar herramientas nuevas y soluciones fácticas a los problemas que presenta el objeto de estudio propio de la dogmática jurídico-penal, el delito. Según Bianchi, la criminología tendrá un método de estudio propio y funciones distintivas, pero sometería su objeto de estudio al del derecho penal, hecho que pondría en duda su entidad científica autónoma. La criminología no está limitada por el principio de la exacta aplicación de la ley en materia penal, sino que debe proporcionar al legislador el material para que se produzcan los cambios legales necesarios a la realidad criminal, estudiando conductas humanas no contempladas aún por los ordenamientos jurídicos. La crítica que se hace a la criminología para no considerarla una ciencia por su subordinación al derecho penal se rebate con el siguiente argumento: mientras que el derecho penal centra su objeto de estudio en el delito como concepto jurídico y las penas y medidas de seguridad como mecanismo de respuesta formal ante los comportamientos tipificados como delito, la criminología también presta atención a multitud de conductas que no están recogidas en el derecho penal, como son los comportamientos antisociales o conductas desviadas, así como en mecanismos de reacción social que no están contemplados en el ordenamiento jurídico, donde se incluyen los mecanismos de reacción social, formales e informales, ante las conductas desviadas. Un sector de la doctrina niega el carácter de ciencia de la criminología por 2 razones. Una, la incapacidad para formular proposiciones de validez universal, y otra razón es que no tiene un método unitario y específico.
Respecto a la crítica de que la criminología es incapaz de formular leyes o enunciados con validez universal, se dice que es una limitación aceptada universalmente por el colectivo científico. En la actualidad considera que el objeto último de obtener proposiciones universales en ciencias sociales no tiene la misma connotación de exactitud que en ciencias naturales, adquiriendo un matiz probabilístico en la faceta predicativa. Las ciencias sociales raramente formularán leyes universales, sino explicaciones probabilísticas adecuadas a un contexto histórico, geográfico y cultural concreto, siendo este el caso también de la criminología. En este sentido, la limitación de la criminología no es mayor ni menor que la que puede tener la sociología o la antropología. Estudiar fenómenos humanos conlleva aceptar necesariamente la imposibilidad de extraer proposiciones y leyes exactas para obtener teorías probabilísticas con capacidad descriptiva, explicativa, predictiva e interventiva. En cuanto a la crítica relativa a la falta de un método unitario específico de la ciencia criminológica, la criminología sí dispone de un método científico adecuado a su objeto de estudio, empírico e interdisciplinar. La falta de un método unitario no es óbice para que la criminología sea considerada como una ciencia. Así, la criminología ha desarrollado su método de estudio a partir de instrumentos compartidos con otras disciplinas, como lo hacen la sociología o la psicología, que utilizan los estudios longitudinales, los cuestionarios y entrevistas, y ha perfeccionado herramientas propias adecuadas a su objeto de estudio, como lo pueden ser las encuestas de victimación o las encuestas de autoinforme. Para otros autores, la criminología no es una ciencia autónoma en la medida en que no tiene un objeto definido, no procede por la aceptación de paradigmas comunes ni con un mismo método. En este sentido, la criminología abarcaría una pluralidad heterogénea de conocimientos científicos, en ningún caso homogenizables, que han intentado ofrecer algunas respuestas a los problemas planteados por la violación de ciertas normas sociales, en particular de las normas jurídico-penales. Es el lugar a donde acuden personas de distinta lengua, a veces incapaces de entenderse entre sí, pero todas igualmente preocupadas por el desorden reinante en la sociedad, aunque cada una de ellas lo atribuye a razones distintas. Puede considerarse que es cierto que la criminología no puede ser ciencia en el sentido de la modernidad, porque no posee métodos propios ni un objeto establecido con claridad y consenso, pero su reunión de conocimientos no debería ser menospreciada a la ligera, porque no es menos respetable que otras, que también pueden ser objeto de controversia. Desde una perspectiva radical o crítica en el debate acerca del carácter científico de la criminología y su calificación como ciencia, así como su autonomía, realizan el análisis teniendo en cuenta las relaciones de poder y exponen dos modelos diferentes. Uno, que legitima el poder, porque no cuestiona el funcionamiento selectivo del control social y estudia la conducta criminal. Y otras posturas que analizan críticamente el poder y estudian la reacción social al comportamiento delictivo o irregular. En contra de estas opiniones, otro sector de la doctrina mantiene el carácter de ciencia de la criminología. Ferretti desde hace tiempo manifiesta que la criminología está legitimada como disciplina científica e interdisciplinaria, en tanto, aún sin disponer de un objeto unívoco ni de un método propio, puede tratar legítimamente temas relativos al crimen y el control social con coherencia científica, valiéndose de objetos parcialmente superpuestos con los de distintas disciplinas y también de sus métodos. El estado actual de la criminología, mirado como inseguridad, crisis o confusión, no debe ser motivo de pesimismo. Ello, según el criterio de algunos científicos contemporáneos como Thomas Kuhn, para quien esto podría ser más bien el germen del nacimiento de nuevas teorías o significar destrucción a gran escala de paradigma, lo que implica una evolución de las ciencias que puede servir como estímulo para intentar una contribución hacia el encauzamiento definitivo de la criminología como disciplina científica. La aparición de teorías nuevas se ve usualmente precedido por un periodo de profunda inseguridad profesional, debido a que exige una destrucción a gran escala del paradigma, así como grandes cambios en los problemas y técnicas de la ciencia moral. Como sería de esperar, dicha inseguridad está provocada por el persistente fracaso a la hora de resolver cómo se debería el rompecabezas de la ciencia normal. Los cambios o las transformaciones de paradigmas son revoluciones científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Después de lo expuesto, en la actualidad no tiene sentido mantener la discusión acerca de si la criminología es una ciencia, porque esto queda avalado por los estudios realizados en este campo a lo largo de los años.
El conjunto de conocimiento científico que ha aportado la criminología ha mostrado la validez explicativa y predictiva de la criminalidad, así como la eficacia en la elaboración de estrategias de prevención de la delincuencia, aglutinando un cuerpo de conocimiento de especial importancia respecto de un fenómeno, la delincuencia, de gran relevancia para el conjunto de la sociedad. Que la criminología es de rango científico parece incuestionable, pero la siguiente pregunta que se plantea es si se trata de una ciencia plena, como opinan García Pablos de Molina, Rodríguez Manzanera, Elbert, dado que su objeto es compartido con otras disciplinas que estudian cuestiones relacionadas al delito y emplea métodos de diversas ciencias, y ha llegado a plantearse esta duda. El método de la criminología. El método es uno de los elementos que caracteriza a la ciencia como tal. La búsqueda del conocimiento científico hace imprescindible el uso del método. El concepto de método ha sido objeto de fuertes discusiones desde la antigüedad griega hasta hoy, en particular desde el siglo XIX, con las discrepancias que a este respecto resurgirían con el nuevo paradigma positivista. Precisamente los primeros positivistas incurrieron en errores metodológicos que ellos mismos intentaron enmendar. La criminología como ciencia, a sus inicios, utilizó el método científico propio de las ciencias naturales para encontrar las causas de la conducta delictiva. El método positivo llega a la inducción a través de la observación y la experimentación. Las primeras investigaciones de esta nueva ciencia no estuvieron exentas de carencias metodológicas, pero se les atribuye el valor de abrir el camino de una nueva ciencia, la criminología, y la investigación científica sobre el fenómeno criminal que continúa en la actualidad. A pesar de los ataques contra el positivismo, Habermas manifestó que compartía la posición de quienes admitieron los errores de este y que reconocen que los positivistas fueron los artífices de la tarea de implementar una metodología para las ciencias, de hacer ciencia superando la especulación metafísica. Remontándonos a las tradiciones pecriáticas, el positivismo ha emprendido con éxito la tarea de crear una metodología de ciencias que había sido descuidada por la teoría del conocimiento y de la que Hegel y Marx se creyeron dispensados. La ciencia aspira a ser objetiva, busca la verdad, con independencia de las posturas, opiniones o tendencias de las personas que hacen la ciencia, de los científicos. La ciencia alcanza su objetividad por la utilización de una metodología propia. La aplicación del método científico hace que las observaciones de la ciencia sean independientes y puedan repetirse por cualquier persona. El método que la criminología comparte con otras ciencias o disciplinas es el método científico, que estudia los hechos mediante la observación y la experimentación, que utilizan el método empírico. La criminología, utilizando el método científico, construye teorías, de las que deriva hipótesis por deducción para someterlas a refutación. La refutación es un medio para saber si una materia es científica, y será científica cuando sea posible encontrar algún hecho empírico que la contradiga. Hay autores que consideran que el método es uno solo, único, el método científico, y lo que se modifica son las técnicas utilizadas en cada caso de investigación. En este sentido se manifestó Popper al proclamar la unidad del método científico. De esta forma se rechaza la tradicional división entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, o entre ciencias del ser y del deber ser, teniendo en cuenta su objeto. Si este era real o ideal, el método utilizado, empírico, inductivo o deductivo, y la finalidad causal explicativa o demostrativa. Esta distinción, ya obsoleta, hoy no se mantiene y se propugna que el método científico es único y se aplica a todas las ciencias. Por lo tanto, en la criminología también habrá unidad de método si tenemos en cuenta que la sociedad como objeto fáctico es caracterizada por el método inductivo. Se justifica la utilización del método científico por la criminología porque es adecuado para su objeto de estudio, para el estudio del delito, por los resultados conseguidos, porque se han averiguado las causas del delito, la correlación entre determinadas variables y delito y sobre las respuestas al delito. Por otra parte, el objeto de la criminología, el delito, que es un comportamiento humano, es un hecho. Es un fenómeno que puede ser sometido a observación, que es uno de los requisitos del método científico, la observación. Además, la utilización del método científico anima a los investigadores a seguir investigando para alcanzar el progreso científico. No obstante, no hay que depositar un exceso de confianza en el método científico, porque esto puede llevar a no detectar o no admitir los errores que pueden producirse en las investigaciones. La criminología se caracteriza por ser una ciencia muy exigente en sus procedimientos y muy modesta en sus conclusiones.
Se entiende por metodología criminológica el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación utilizados por la criminología. El método criminológico es empírico, inductivo e interdisciplinario. El criminólogo analiza unos datos e induce las correspondientes conclusiones, pero sus hipótesis se verifican siempre. El método de que se va la criminología se caracteriza por el empirismo y la interdisciplinariedad, siendo básicos los niveles de interpretación criminológica, pues de ello se predicará el método que se disponga a utilizar. La criminología es una ciencia comprensiva, aspira a comprender su objeto de estudio, el delito y el delincuente, y no solo a explicarlo como hacen las ciencias naturales. La criminología trata de interpretar, intentando comprender el sentido de la acción del sujeto. El investigador intenta ponerse en el lugar del delincuente en el momento en que realizó el hecho delictivo. Para llevar a cabo este tipo de investigación, la criminología utiliza una metodología cualitativa, que utiliza las técnicas de la observación participante y la entrevista en profundidad. La criminología comprensiva también recurre a la metodología causal explicativa propia, el método científico natural, para explicar por qué se delinque, las causas del delito, y para ello utiliza métodos cuantitativos, los estudios de autoinforme y las estadísticas. Estas dos metodologías son compatibles y es necesaria la integración de los dos enfoques. Quetelet y Guerry aplicaron el método cuantitativo en el siglo XIX para el estudio de la delincuencia, y la Escuela de Chicago también utilizó este método y el método cualitativo. El objeto de cada disciplina científica es el que va a permitir desarrollar un método de estudio propio, adecuado a las características formales y materiales de su objeto de estudio. La investigación científica, es decir, aquella que hace uso del método, nos dará como resultado el conocimiento científico, conocimiento que radicará en un objeto específico, alrededor del cual recae el interés de la ciencia. En lugar de seguir argumentando que la criminología no será ciencia hasta que no tenga un método propio o exclusivo, debe llegarse a un acuerdo en el sentido de que esta es una ciencia fáctica, pues su objeto es un tipo específico de acción social. Los factores codeterminantes de las conductas divergentes o desviadas que constituyen delito o no. Que la criminología tenga un objeto fáctico implica la utilización necesariamente de un método inductivo que no será ni propio ni exclusivo de la criminología, sino fundamental y característico de las ciencias de hecho, porque los hechos deben ser abordados mediante la observación sistemática, el análisis, que implica la confrontación histórica con una explicación final de los factores estudiados, una explicación necesariamente causal, lo que significa la formulación de una teoría que hará posible la predicción para la puesta en práctica de medidas científicamente preventivas que podrían implementarse mediante la política criminal. Lo correcto es hablar del método empírico o método inductivo, que caracteriza no solo a las ciencias sociales, sino a todas las ciencias fácticas, precisamente por la naturaleza de su objeto. La ciencia moderna recomienda el uso de una diversidad de métodos, por eso se habla del método que caracteriza a cada ciencia y no del método propio, por lo que se dice: quizás lo más importante es que la plena comprensión de cualquier fenómeno requiere de un estudio con el uso de diversos métodos, tanto experimentales como no experimentales. Ningún método es perfecto y ningún estudio es definitivo. Queda poca duda en la actualidad que la criminología ha desarrollado un objeto de estudio propio y diferenciado del resto de disciplinas científicas que ha permitido obtener un cuerpo de conocimiento científico con capacidad descriptiva, explicativa, predictiva y interventista del comportamiento antisocial, no siendo esto menos universal que el resto de ciencias sociales, y ha desarrollado un método de estudio empírico, propio y adecuado a su objeto de estudio, por lo que no cabe duda que a día de hoy de la entidad científica de la criminología.